Sí. Buenos días, estudiantes. Solo tenemos a dos estudiantes conectados, Francisco y Silvio. Vamos a dejar la grabación para el resto de compañeros. Tal vez eh, el día de mañana se van a conectar, ¿verdad? Entonces, no sé cómo van en el avance de las tareas. Me gustaría que me retroalimentaran lo que es las tareas que se dejaron, ¿verdad? Que era el tercer acumulativo, porque ya les pasé al grupo que ya tenemos fecha para la parte de los exámenes regresando de Semana Santa. Entonces necesitamos saber cómo andan ustedes, ¿verdad? En esta parte de los trabajos y de lo que es esta instalación, más que todo del Python en sus computadoras, y la parte de crear los programas, ¿verdad? Que dejamos de tarea, que son ya acumulativos. Entonces, alguno de ustedes que pueda ahí active su micrófono y si puede, ¿verdad? Si no, por el chat de acá, que me vayan indicando cómo van los avances. Ok, vamos a ver. Francisco dice, ya le envié todos los trabajos. Dice Silvio, en Python yo ya voy avanzando con los códigos que usted dejó en la actividad. Ok, es perfecto. Entonces, ¿eso lo hicieron individuales o lo hicieron con algunos compañeros de grupo? No los he revisado. Yo vi que ya me comenzaron a llegar trabajos, pero no he podido chequearlo, ¿verdad? Porque he venido viajando y todo lo demás. Bueno, se acaba de conectar Marvin. Estamos consultando acerca de la retroalimentación de cómo van con los trabajos. Entonces, en el caso de Francisco y Silvio, me comentan que ya los han entregado y otros pues están por entregarlos o lo están terminando, ¿verdad? Entonces, lo que necesito saber es cómo vamos, porque la otra semana ya son vacaciones de Semana Santa y regresando ya tenemos lo que son los exámenes como tal. Entonces tenemos que irnos preparando por lo menos estos días que nos quedan, hoy jueves y mañana viernes. Si hay alguna duda, dejarla ya contestada o evacuada, pues, para que ya no tengamos mayor problema, ¿verdad? Entonces, si me pueden comentar, ya sea que activan su micrófono o si pueden escribirme ahí en el chat, ¿verdad? Como tal. Entonces vamos a consolidar entonces si ya todos han avanzado. Si alguno tiene problemas con la instalación del Python y eso en su computadora o no tiene computadora, yo les dije que buscaran cómo unirse con algún otro compañero para que puedan trabajar, ¿verdad? Aunque sean en pareja o en grupos de 3, qué sé yo, como puedan unirse para hacer sus trabajos, ¿verdad?
Entonces vamos a tratar de repasar un poquito de todo lo que hemos visto para que vean qué es lo que va a entrar en examen. Lo deberían tener todos los materiales. Si no tienen los materiales, igual avisen con tiempo para volver a subírselo al grupo, a la plataforma del Classroom, ¿verdad? Entonces, programación 1, voy a irles compartiendo por acá. Tenemos la primera presentación. Voy a compartir pantalla. Se fue de nuevo, está fallando la energía. Entonces, sí. Pero no te va, puedo quedar ahí. Yo tengo batería todavía, gracias a Dios. Entonces, avísenme si están viendo en pantalla el documento compartido, por favor. Ya sea que activan su micrófono o si me escriben. Logran ver el documento que está en pantalla. Si no logran verlo, escríbanme ahí. A ver si me están escribiendo, si me están escuchando, por favor. Si logran ver el documento compartido, si no, pues vamos a pasar a verlo por acá. Entonces, el primer documento se llama Fundamentos de la Programación, Computadoras y Programación. Son 24 páginas que tenían, donde hablamos de la definición de informática o ciencias de la computación, computadora, hablamos de hardware y software, ¿verdad? Programar, programa, programador, ¿verdad? El esquema de una computadora en la arquitectura de von Neumann, habíamos mencionado, hablamos de la memoria, después hablamos del lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, hablamos de los sistemas de numeración, binario, octal, hexadecimal, ¿verdad? Y decimal. Hablamos del lenguaje ensamblador, lo comparamos con el lenguaje máquina y con los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Hablamos acerca del código fuente, el programa ensamblador, el código objeto. Hablamos de los lenguajes de alto nivel. Se les dejó la investigación de la historia de los lenguajes de programación, que ustedes fueran a ver la evolución, ¿verdad? Y pusieran un histórico de cuáles lenguajes de programación nacieron antes, cuáles después y todo lo demás. Hablamos acerca de cuando son compilados y cuando son interpretados, ¿verdad? Los programas, como decíamos Python, que es interpretado el que estamos utilizando, pero hay otros como C, que son compilados. Posteriormente hablamos un poco de historia de lo que son las computadoras, desde la máquina analítica de Charles Babbage y todos los hitos más importantes que pasaron en el siglo XX en el desarrollo de las computadoras, desde la máquina de Turing, la ENIAC, la primera computadora digital, el transistor, las primeras computadoras a gran escala, el origen del Internet con la ARPANET, el sistema operativo Unix, los virus informáticos, el lenguaje C, el protocolo TCP, la fundación de la Microsoft, de Apple, los juegos de video con Pac-Man, los sistemas operativos MC2, el lenguaje de programación C++, el CD-ROM, Windows 1.0, el lenguaje HTML, que son las páginas web, el sistema operativo Linux, Windows 3.1, el lenguaje de programación Java, el DVD, la fundación de Google, el origen del Messenger de la Microsoft, Windows XP, Mac OS X, Mozilla Firefox, el iPhone, Android, ¿verdad? Y todo lo que tenemos ya en la actualidad. Hablamos de la parte de la programación e ingeniería, que era programar, definimos el concepto de programación. La parte de ingeniería de software, las etapas que lleva el desarrollo de un software, ¿verdad?
Y habían unos ejemplos pues, de lenguajes de alto nivel, como por ejemplo en C++, un programa hecho en C++, en contra el programa típico Hola Mundo, que en Python lo hacemos con una sola línea pues, de código con el print. Hablamos de los elementos del lenguaje, las instrucciones, los datos, los subprogramas, los comentarios, las directivas, la parte de la sintaxis y la semántica, ¿verdad? Los diferentes errores sintácticos, errores semánticos. Y la parte de el diagramado, que lo hablábamos en el siguiente tema. Hablamos de las herramientas del desarrollador, por ejemplo un editor de texto, y después hablamos acerca de un IDE como tal, que es un entorno integrado de desarrollo. Hablamos de las etapas, ¿verdad? La compilación, el enlazado y la ejecución, ¿verdad? Y entre las otras herramientas teníamos al compilador, después los entornos integrados de desarrollo, los IDE, y comenzamos con lo que era un primer programa, pues un ejemplo de primer programa en C. Y es lo que teníamos en eso. Se les dejó que hicieran un resumen. Bueno, un resumen no, pero posteriormente se les dejó, al entrar a la siguiente unidad, que es la parte de algoritmización, ¿verdad? Comenzamos a hablar con la parte de introducción a los algoritmos. Voy a compartir la siguiente página. Entonces, con el otro documento, que también lo deberían tener, teníamos el tema 1 de la segunda unidad, porque es introducción a los algoritmos. Son 28 páginas, hablamos de qué era un algoritmo, qué son los pasos. Les llevamos un video del curso de Fundamentos de Programación en Coursera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿verdad? Que también les dije que iba a ser para el segundo parcial un acumulado que hayan desarrollado. Entonces tenemos el documento de introducción a los algoritmos, desarrollo de lógica algorítmica. Hablamos del concepto de qué hacemos todas las mañanas, la serie de pasos en la que se desarrolla un algoritmo para resolver un problema. Hablamos acerca de un sinnúmero de cosas más en ese documento, pero tenía que ver con la lógica de algoritmos. Hablamos de los dos tipos de representaciones de algoritmos más usadas, que teníamos la parte de lo que es los diagramas de flujo y la parte de los mnemotécnicos, ¿verdad? O los pseudocódigos, como conocemos nosotros, ¿verdad? El lenguaje de pseudocódigo y la parte de diagramas de flujo. En general, ¿verdad? Eso fue lo que tuvimos en esa parte y hicimos algunos ejemplos de programas desarrollados en diagramas de flujo, que es lo que se utilizan más ustedes que son industriales. Posteriormente, en el siguiente tema, comenzamos a continuar haciendo el desarrollo algorítmico. En el tema 2, vamos a ver, voy a compartirles nuevamente. Tema 2 de esa segunda unidad, desarrollo de algoritmos. Comenzamos a hablar ya los elementos del lenguaje de programación, ¿verdad? Que eran los identificadores. Teníamos allí variables, funciones, clases y objetos. Cómo le damos nombre a los diferentes identificadores, pueden ser una variable, una función, una clase o un objeto. Hicimos algunos ejercicios de algunos identificadores. Después entramos a la parte de los tipos de datos. Teníamos numéricos, lógicos, de cadenas de caracteres. Y así comenzamos a hablar acerca de los tipos de datos que más comúnmente utilizamos: datos reales o float, de punto flotante, datos lógicos, datos de carácter. Y tuvimos un resumen. Después hablamos de los separadores, ¿verdad? Los paréntesis, las llaves, los corchetes, el punto y coma, las comas. Después los operadores aritméticos, unarios,
relacionales y condicionales, nivel de bit, asignación, ¿verdad? Operadores aritméticos, hablamos, tuvimos un resumen al final de todos los operadores. Hablamos de las reglas de prioridad, ¿verdad? Hablamos que cuando están agrupados, pues se resuelven las agrupaciones de adentro hacia afuera. Y los otros siguen pues las reglas de si tienen la misma precedencia, va de izquierda a derecha y demás, ¿verdad? Hicimos ejercicios de precedencia. Hablamos un poco de manejo de memoria, RAM y ROM, ¿verdad? Volátil. Y tuvimos al final un poquito de las diferentes unidades de medida en computación: byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, etc. Y esa fue la parte del segundo tema. Después abordamos otro tema más. Bueno, eso es lo que tenemos. Los otros temas todavía no los hemos dado, no hemos llegado a ese punto, que es el tema 3 y el tema 4, que trata del control de flujo y la parte de las estructuras de datos, que son los arreglos. Entonces eso todavía está pendiente, no hemos logrado llegar, pero ya están preparados los materiales. Entonces comenzamos a hacer las prácticas de todo eso que hemos visto en teoría con Python. Se instaló el Python y comenzamos a hacer toda la primera unidad y la segunda unidad de nuestro libro base que estamos utilizando. Voy a ponerles nuevamente el libro base que estamos utilizando para que vean qué es lo que estamos utilizando. Nuestro libro base se llama Introducción a la programación con Python 3, ¿verdad? Que este es de la Universidad de Jaume, ¿verdad? Una universidad española. Entonces con ese estamos trabajando. Entonces tenemos que hemos visto de este libro, ya tenemos como 100 páginas, algo así como el 25% del libro lo hemos usado. Para los que no lo han llevado, tienen que leer, ¿verdad?, esas primeras 100 páginas y prepararse para el examen, porque hemos hecho bastantes prácticas. Las prácticas también las tendrían que repetir ustedes. Entonces comenzamos una introducción en el capítulo 1, que es teoría. El capítulo 1 del libro, nosotros ya lo hicimos con la teoría, ¿verdad?, en números. Igual la pueden utilizar, si acaso tienen alguna duda, utilizar el libro para leer a manera de referencia y hacer los ejercicios que están en el libro, ¿verdad? Habla de lo mismo que ya habíamos mencionado: programas y lenguajes de programación, código de máquina, lenguaje ensamblador, un programa diferente para cada ordenador, lenguajes de programación de alto nivel, compiladores e intérpretes, prácticamente todo lo que ya Python, que ya lleva un poquito de Python. Se les dejó a ustedes como segunda tarea que averiguaran todo lo que tenían que manejar acerca de Python. Fue el segundo trabajo, que es el lenguaje de programación y la herramienta que vamos a estar utilizando nosotros en las prácticas. Entonces ustedes tenían Python ahí en esa parte del texto. Hablamos que íbamos a estar trabajando con Python 3 nosotros, aunque en los laboratorios hemos encontrado Python 2 y nos ha estado funcionando igual todos los ejercicios sin problema. Más allá de los algoritmos, dice, bueno, comienza a hablar de algoritmos, pero también nosotros la parte de algoritmos la llevamos en las presentaciones por aparte. Después, en el capítulo 2 que teníamos, comenzamos a utilizar el modo interactivo de Python para meter instrucción por instrucción. Entonces comenzamos a crear los primeros laboratorios de la clase y fuimos al IDLE de Python que teníamos instalado y comenzamos a hacer sumas, multiplicaciones, restas, potenciaciones, exponenciaciones, y a ir viendo la teoría de la precedencia de operadores, la teoría de las variables, ¿verdad?, lo que son los identificadores, ponerle numeración, errores sintácticos y semánticos. Por ejemplo, aquí nos dice sintaxis error, invalid syntax, sintaxis inválida. En el caso de abajo tenemos un error, dice que hay un espacio de más, indentation error, indentación inesperada, entonces un error sintáctico versus un error semántico. Entonces comenzamos a ver los conceptos ya en la práctica. Posteriormente
Teníamos la parte de los operadores, los operandos y los operadores, ¿verdad? Que también los hablamos en la teoría, los comenzamos a hablar ya con el lenguaje de programación. Errores de tecleo y excepciones, que son errores semánticos, también se vieron. La parte de los tipos de datos lo volvimos a repasar, pero ya haciendo uso del Python. Tipo entero y flotante, los tipos de carácter también se vieron posteriormente. Los tipos de datos booleanos y sus operadores. Bueno, las operaciones más habituales que teníamos ahí. Los literales de enteros, decía aquí. Hablamos acerca de binarios, hexadecimal, decimal, octal, ¿verdad? Y las conversiones de ellos a través de Python. Las variables y asignaciones de variables que se forman también parte de identificadores, hicimos problemas. Asignaciones con operador, variables no inicializadas, todo lo que son. Después tipos de datos de cadena, cadenas de caracteres, hablamos. Funciones predefinidas que traía ya el lenguaje, en este caso Python, por ejemplo, sacar valores absolutos, sacar raíces, conversiones de tipos de datos de enteros a flotantes, de flotantes a enteros, etc. De caracteres a enteros, etc. Redondeos. Hicimos conversiones de la parte de encontrar una letra del teclado al código ASCII, del código ASCII a la letra que corresponde en el teclado. Importamos funciones y variables del módulo matemático, comenzamos a hacer operaciones matemáticas y a utilizar los valores de las constantes como pi, por ejemplo, o las variables como hacer senos, cosenos, etcétera, todas las funciones que nos permite el módulo matemático de Python. Y otros módulos de interés. Después hablamos un poco acerca de métodos y cómo invocar algún método, por ejemplo, para convertir una cadena de mayúsculas a minúsculas o de minúsculas a mayúsculas. Números complejos, también hicimos propiedades y operaciones con números complejos. Hicimos operaciones con el método format para formatear la salida de una cadena de texto, o para cambiar la precisión decimal, ¿verdad?, de un número, etc. Y eso fue la parte de el capítulo 2, que fue ya el primer capítulo que hicimos de prácticas de laboratorio. Seguimos posteriormente con programas y ya nos pasamos del modo interactivo a utilizar lo que es, aquí en el libro pues habla de instalar el Eclipse. Nosotros estamos trabajando con el IDLE, que ya viene incorporado con Python, así que no hay que instalar Eclipse ni nada, ¿verdad? Pero el objeto de esto es crear un proyecto, ¿verdad?, un archivo de programa y ya darle un nombre y guardarlo. Entonces creamos un archivo y en el archivo comenzamos a escribir los diferentes programas que queríamos ejecutarlos como archivos que se puedan guardar. Entonces hicimos un archivo para calcular el perímetro de un círculo y hicimos después diferentes cambios, calcular el área de un triángulo, hicimos para hallar el radio y el volumen de la esfera. Después hicimos lectura de datos desde el teclado para que el usuario proveyera los datos o los valores del radio. Con la función print reportamos la salida de nuestros resultados al usuario. Y hay diferentes ejercicios que están allí de tarea. Hablamos acerca de la legibilidad de los programas y hicimos en la parte de los comentarios, cómo agregarle comentarios a los programas, ¿verdad?, que es el otro tema con el signo numeral. Y finalmente terminamos la unidad hablando acerca de lo que son los gráficos de tortuga y les enseñamos a utilizar, ¿verdad?,
el módulo de gráficos y comenzamos a crear gráficos sencillos, ¿verdad? Que fue lo que todavía les repasé en la clase anterior que tuvimos, ¿verdad? Gráficos de tortuga. Entonces se comenzaron a hacer, se les dejó de tarea este de la página 86, que es el de poner dos cuadrados en la pantalla. Ya hicimos el de crear un solo cuadrado y sacarle su diagonal. También se les dejó el de crear un dibujo, ¿verdad?, de círculos y agregar algunos textos, y se les agregó uno de un gráfico de pastel que teníamos ahí, ¿verdad? Y con eso concluimos, que son las asignaciones que están dadas para que ustedes entreguen y obtengan su tercer acumulado de este parcial que estamos, ¿verdad? Hay otros ejercicios ahí y es lo que tenemos. Entraríamos al capítulo 4, que es la estructura de control. Como les digo, los materiales de teoría ya están, pero no puedo seguir avanzando mientras no nos pongamos de acuerdo en que tienen lista todas las cosas, porque yo puedo seguir avanzando y avanzando y avanzando, y si ustedes están perdidos, pues no nos sirve de mucho. Entonces no vamos a avanzar más de lo que ya logramos avanzar en la clase, hasta que todo el mundo se ponga de acuerdo que ya tiene todo lo que se necesita para continuar. Entonces por eso necesitamos que reporten si han podido o no desarrollar sus trabajos, ¿verdad? Desarrollar sus trabajos. Bueno, de momento solo queda Silvio conectado. Al parecer los otros dos estudiantes que estaban ya se retiraron. Entonces este sería el repaso de lo que tenemos en la actualidad. Yo les voy a subir el video de la grabación y espero que continúen ustedes desarrollando sus trabajos ahí como tal. Entonces por el día de hoy quedaríamos aquí porque no podemos avanzar más. Comiencen desde ya pues a ir desarrollando sus trabajos y finalizarlos, y a crear todos los requisitos que hagan falta para que continuemos la clase. En el siguiente día, en la práctica del examen, vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Pero el examen va a llevar las dos componentes, la componente teórica y la componente práctica, ¿verdad? O sea, van a tener que hacer programa en Python y van a tener que responder la parte teórica o las respuestas de encierran un círculo o complete, falso verdadero, etcétera, lo típico que hacemos para evaluar teoría, ¿verdad? Entonces vayan estudiando los materiales. Si no los tienen, como les digo, tienen que informarme para que yo les pueda subir a la plataforma. De hecho voy a subirlo mejor de un solo para no asumir que los tienen, y voy a subirle todos los materiales que los tengan disponibles en la plataforma, los que ya se les habían enviado anteriormente a los grupos. Entonces por el día de hoy quedamos por ahí. Que tengan buen día, y entonces cualquier duda me la hacen saber, ya sea por la plataforma del Classroom o a través del grupo que tenemos de WhatsApp. Que tengan buen día entonces, y estamos en comunicación.